El millonario estaba a punto de entrar al elevador cuando un niño apareció de la nada, bloqueando su camino. Con los ojos bien abiertos, dijo solo una cosa: «No entres, es una trampa». Y lo que sucedió después, nadie allí podría olvidar. Valentín Sánchez era la personificación del éxito en Manhattan. A los 52 años, tenía lo que muchos consideraban una vida envidiable. Una carrera consolidada en el mundo de los negocios, un departamento lujoso que se alzaba sobre la ciudad como un trono moderno, y Andrea, su hermosa y carismática esposa, siempre a su lado en eventos importantes. Sin embargo, mientras cruzaba el vestíbulo del edificio aquella noche, ajustándose la corbata de seda azul marino, había una sombra discreta en sus ojos, un vacío que ni el brillo de la riqueza podía llenar. Sus pasos resonaban sobre el mármol del lobby mientras Valentín saludaba a Dionisio, el portero. «Buenas noches, señor Sánchez», saludó Dionisio con una sonrisa amable. «Buenas noches», respondió Valentín casi de forma automática. Dudó por un instante. «¿Andrea pasó por aquí hoy?» Sí, señor, salió hace aproximadamente una hora. Estaba elegante, como siempre». Valentín solo asintió, pero una ligera tensión cruzó su expresión. Sabía que últimamente Andrea había estado distante. El ascenso en el elevador era una rutina casi mecánica, pero esa noche pareció más largo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de los cables metálicos en funcionamiento. Valentín se recargó en la pared espejada y suspiró. Su mente divagaba hacia los desafíos en la oficina. Su socio, Abel, había estado insistiendo en cambios radicales en la empresa. Siempre queriendo correr riesgos, pensó Valentín. Abel era visionario, ambicioso, pero a veces sus ideas provocaban una tensión incómoda. Aún así, era el tipo de aliado que Valentín prefería mantener cerca, tanto por amistad como por estrategia. El departamento lo recibió con un silencio frío, casi clínico. Valentín cruzó la sala decorada con muebles minimalistas y obras de arte abstractas. Se quitó el saco, lo lanzó sobre el sillón y miró hacia el horizonte. La vista era espectacular, pero apenas la notaba. Andrea debería haber regresado a esa hora, pero su ausencia se había vuelto constante en los últimos tiempos. Tomó el teléfono y marcó el número de su esposa. «Hola, Andrea, ya estoy en casa. ¿Vas a tardar mucho?» Su voz era tranquila, pero tenía un matiz de preocupación. El mensaje fue enviado sin respuesta, y Valentín caminó hacia la cocina, donde un vaso de whisky lo esperaba como una vieja compañía. Recordó a Abel una vez más. Su socio era del tipo que disfrutaba de almuerzos extravagantes y reuniones tensas. A pesar de sus diferencias, habían construido un imperio juntos. ¿Será que Abel tiene razón sobre arriesgar más?, se preguntó Valentín, dando un sorbo y sintiendo el calor del alcohol disipar por un momento sus pensamientos inquietos. Sentado en el sofá, miró una foto sobre la mesa. Él y Andrea sonriendo en un evento de la empresa. Era un recuerdo de días más ligeros, más simples. Últimamente, la distancia entre ellos parecía crecer. ¿Sería solo el estrés del trabajo o algo más? Valentín sacudió la cabeza intentando alejar la nube de dudas, pero éstas permanecían como una tormenta silenciosa al acecho. El amanecer en Manhattan parecía prometer un día común para Valentín Sánchez, pero no podía ignorar la sensación incómoda que lo acompañaba desde la noche anterior. Después de una breve caminata por las calles concurridas, regresó a su edificio, inmerso en pensamientos sobre el trabajo y los desafíos con Abel, su socio. La distancia creciente entre él y Andrea también pesaba en su mente. La rutina de Valentín, siempre tan predecible, estaba a punto de ser sacudida. Cuando pasó por el vestíbulo, algo llamó su atención. Un niño, pequeño y desaliñado, estaba sentado cerca de la entrada, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera esperando algo. La ropa sucia y el cabello despeinado contrastaban con el lujo que lo rodeaba. Dionisio, el portero, parecía incómodo,
pero evitaba echar al niño. Valentín frunció el ceño. «Dionisio, ¿qué está pasando?», preguntó con sequedad. «Este niño apareció muy temprano, señor. Dijo que necesitaba hablar con usted, pero no explicó el motivo. Creí mejor dejarlo esperar ahí, pero no ha causado problemas, al menos hasta ahora». Valentín suspiró, irritado. «Yo me encargo». Caminó hacia el niño, con los pasos resonando sobre el mármol brillante, y se detuvo frente a él imponente. «¿Querías hablar conmigo? Adelante, pero sé rápido». El niño levantó la mirada para enfrentarlo. Había algo en esos ojos, una seriedad poco común para alguien tan joven. «Señor, sé que no va a creerme, pero es importante. Su esposa, ella está involucrada en algo peligroso, algo que puede hacerle daño a usted». Valentín arqueó las cejas, la incredulidad mezclada con una leve punzada de preocupación. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz baja pero firme. «La escuché hablando con un hombre anoche. Parecía alguien que trabaja aquí, un técnico, tal vez. Estaban planeando algo con el elevador, algo que parecía ser para hacerle daño a usted». Valentín sintió el impacto de las palabras del niño como un golpe en el estómago. Cruzó los brazos intentando mantener la compostura. «¿Y por qué debería creerte? ¿Cómo sabe un niño como tú algo así?». Pedro levantó el mentón, decidido. «Porque lo escuché con mis propios oídos. No sé quién es el hombre, pero hablaba de manipular los cables del elevador. Ella lo llamó técnico. Él dijo que podía hacer que pareciera un accidente, y ella estuvo de acuerdo». El corazón de Valentín se aceleró, pero mantuvo el tono controlado. «¿Cómo sabes que era mi esposa?». Pedro dudó un instante antes de responder con honestidad. «La vi salir del edificio antes. Sé que vive aquí y que usted es la única persona a la que ella podría querer hacerle daño». Valentín se acercó un poco más con la mirada fija en el niño. «Si esto es algún tipo de truco». «No es un truco», interrumpió Pedro, con la voz firme y elevada. «No quiero nada a cambio. Solo le estoy avisando porque pensé que debía saberlo. Si no me cree, puede esperar y descubrirlo de la peor manera». El silencio entre los dos era pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Valentín observó al niño por un momento más, luego sacó el teléfono del bolsillo. «Dionisio, llame a la policía, ahora». «¿La policía? ¿Todo está bien, señor?», respondió el portero, confundido. «No, no lo está, y voy a averiguar exactamente por qué». Pedro dio un paso atrás, pero no intentó huir. Valentín lo miró una vez más, tratando de descifrar cuánto sabía realmente aquel niño. Todo parecía una locura, pero en el fondo había algo inquietantemente creíble en sus palabras. La mente de Valentín giraba entre posibilidades, dudas y una creciente sensación de traición que se negaba a aceptar por completo. Mientras esperaban la llegada de la policía, Valentín no podía apartar la mirada del niño. Pedro estaba ahí de pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo, como si cargara un peso demasiado grande para su edad. La noche anterior ya parecía un recuerdo lejano de la vida tranquila que creía tener. Ahora todo estaba al borde del colapso, y sabía que no podía ignorar aquella historia. Las sirenas rompieron el silencio de la calle mientras las patrullas de la policía se detenían frente al edificio. Valentín estaba de pie en el vestíbulo, con el rostro serio y la postura tensa. A su lado, el niño observaba a los policías entrar con pasos firmes, cada movimiento cargado de propósito. La tensión en el aire era casi palpable. La autoridad de los uniformes y el brillo metálico de las placas parecían transformar aquel entorno lujoso en una escena de investigación llena de incertidumbre. El líder del equipo, un hombre de expresión severa y gestos calculados, se acercó a Valentín. «Recibimos su llamada. ¿Puede explicarnos qué está pasando?», preguntó de manera directa, con una voz que cortaba el aire con precisión. Valentín señaló el elevador al fondo, con un tono controlado pero cargado de gravedad. «Sospechamos de un sabotaje en el elevador.
Este niño, dijo señalando al menor a su lado, escuchó algo que sugiere un intento de atentado contra mi vida. El policía levantó una ceja, pero no mostró sorpresa. Simplemente hizo una seña al equipo técnico que esperaba con sus herramientas. Vamos a revisarlo de inmediato. Los peritos comenzaron a desmontar el panel del elevador con movimientos rápidos y meticulosos. Las herramientas brillaban bajo la luz artificial del vestíbulo, mientras el sonido de los tornillos, al ser retirados, resonaba en el espacio silencioso. Valentín observaba cada movimiento con el corazón acelerado, mientras el niño permanecía a su lado, atento, con los hombros encogidos. Después de unos minutos de análisis, uno de los técnicos levantó la cabeza, sosteniendo una pieza dañada. Los cables fueron saboteados, anunció, con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Fueron cortados de forma estratégica. No se rompieron por completo, pero estaban debilitados lo suficiente como para fallar en el momento preciso. Valentín dio un paso al frente, con la expresión rígida mientras intentaba comprender lo que acababa de oír. ¿Sabes tú qué significa eso exactamente?, preguntó con la voz baja pero cargada de emoción. El perito respondió con calma, pero sus palabras fueron como cuchillas. El daño fue planeado para ocurrir justo cuando el elevador llegara al piso de su departamento. Si hubiera estado en movimiento, habría caído. El impacto habría sido fatal. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Valentín. Miró al niño a su lado, que mantenía la mirada fija en el técnico, como si aquella confirmación fuera algo que ya esperaba. Valentín tragó saliva, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Alivio por seguir con vida y terror por lo que acababa de descubrir. Se volvió hacia el niño con los ojos llenos de una gratitud silenciosa. Tú me salvaste la vida, dijo, con la voz quebrada. Nunca olvidaré lo que hiciste. El niño simplemente asintió con palabras sencillas pero llenas de madurez. Solo hice lo que tenía que hacer. El inspector, que había observado en silencio hasta ese momento, se acercó a Valentín. Su expresión era severa, pero su tono estaba contenido. Ahora necesitamos avanzar con la investigación, comenzó, y eso significa identificar a todas las personas que podrían tener participación directa. ¿Dónde está su esposa? Valentín quedó inmóvil por un instante, como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que no quería aceptar. El rostro del inspector se mantenía firme, pero había algo en sus ojos que indicaba la urgencia de la situación. Mientras la tensión se mantenía, la puerta del edificio se abrió de manera abrupta. Valentín se giró y vio a su socio entrar con pasos rápidos y una expresión visiblemente confundida. Recorrió el vestíbulo con la mirada, observando la escena que se desarrollaba. Policías, peritos y el ambiente pesado que lo dominaba todo. «Valentín, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, mientras sus ojos recorrían los rostros presentes. Valentín respiró hondo, intentando contener el torbellino de emociones que lo invadía. «Descubrieron que el elevador fue saboteado», dijo. «El objetivo era yo». El socio parpadeó varias veces, como si procesar esas palabras requiriera más esfuerzo del esperado. Dio un paso atrás y metió la mano en el bolsillo, pero no sacó nada, solo movió los dedos con nerviosismo. «¿Sabotaje?», repitió en voz baja. «Eso es increíble. ¿Quién haría algo así?». Valentín notó algo extraño en su postura. Evitaba el contacto visual directo y sus gestos parecían menos espontáneos, más calculados. Lanzó una mirada rápida al elevador y luego al niño, pero desvió la vista casi de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó con un tono que parecía más destinado a llenar el silencio que a obtener una respuesta. «Estoy vivo, si eso es lo que quieres saber», respondió Valentín entrecerrando los ojos. Sintió un malestar creciente, algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. El socio intentó sonreír, pero el gesto fue débil y apresurado.
Bueno, yo estoy aquí si necesitas algo. Solo avísame. Dio un paso atrás como si estuviera a punto de irse, pero se detuvo. Esto es terrible. No sé qué decir. Valentín agradeció el apoyo de Abel y se despidieron. Abel no tenía tiempo que perder. Valentín necesitaba lidiar con la traición de Andrea y con su encarcelamiento inminente. La comisaría tenía un ambiente pesado y austero, donde cada rincón parecía cargado de historias difíciles. Valentín Sánchez estaba sentado en una fría silla de metal, con la mirada fija en la puerta de la sala donde Andrea estaba siendo interrogada. Las palabras del inspector aún resonaban en su mente. Necesitamos llevarla para investigación. No lograba conciliar a la mujer que amaba con la sospecha que ahora pesaba sobre ella. El silencio de la sala solo era interrumpido por el sonido del reloj en la pared, marcando el tiempo con crueldad. Cuando la puerta finalmente se abrió, Andrea apareció escoltada por 2 policías. Su rostro estaba pálido, pero su postura conservaba la elegancia habitual. Miró directamente a Valentín y en ese instante, algo que él nunca había visto antes apareció en sus ojos: culpa. Valentín se levantó con los músculos tensos y dio un paso hacia ella. «Por favor, dime que esto es un malentendido», dijo, con la voz baja pero cargada de dolor. Andrea suspiró, con las manos temblorosas sujetando el bolso que llevaba como si fuera un escudo. «Yo no quería que llegara a esto», comenzó con voz vacilante. «Pero necesitas escuchar mi versión». Valentín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Siguió a los policías hasta la sala de interrogatorio, donde Andrea finalmente se sentó, evitando su mirada. El inspector observaba en silencio, esperando el momento adecuado para intervenir. Sin embargo, Andrea rompió el silencio antes de que alguien pudiera hablar. «Yo planeé todo», confesó, con las palabras escapando de sus labios como una cuchilla afilada. «Yo mandé sabotear el elevador». Valentín dio un traspié hacia atrás, sintiendo una oleada de emociones chocar en su pecho. «¿Por qué?», preguntó con la voz apenas un susurro. «¿Por qué me harías esto?». Andrea levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. «Creí que me estabas engañando», dijo con la voz quebrada por el dolor. «Durante meses estuviste distante, frío. Contraté a un detective privado y él trajo pruebas, fotos, mensajes. No sabía qué pensar. Estaba destruida por dentro». Valentín negó con la cabeza, con la confusión apoderándose de sus pensamientos. «¿Engaño? ¿De qué estás hablando? Yo nunca...». Se detuvo, respirando hondo para encontrar las palabras correctas. «Nunca te traicioné, Andrea, ni por un segundo». La sala quedó en silencio. Andrea lo miró con incredulidad, pero había una vacilación en sus ojos. «Pero el detective, él mostró pruebas. No eran falsas. Yo las vi con mis propios ojos». Valentín se inclinó hacia adelante, con el dolor transformándose en ira. «¿Entonces confías más en unas fotos que en mí? ¿Fotos que pudieron haber sido manipuladas? En lugar de hablar conmigo, ¿decidiste matarme?». Andrea se cubrió el rostro con las manos, y los sollozos llenaron la sala. El inspector permaneció en silencio, permitiendo que la pareja enfrentara la verdad devastadora. «No quería matarte», comenzó ella, con la voz débil. «Yo solo quería que sintieras un poco del dolor que yo estaba sintiendo». Valentín se pasó las manos por el rostro, intentando procesarlo todo. Pensó en el amor que compartieron, en los años juntos, y en cómo todo se había deteriorado hasta llevarla a un acto tan extremo. La traición emocional de Andrea era tan cortante como la física que ella creía haber sufrido. El inspector finalmente intervino, con la voz firme pero sin agresividad. «Señor Sánchez, necesitamos terminar por hoy. Su esposa permanecerá bajo custodia para continuar con la investigación. Las pruebas del sabotaje son claras, pero vamos a profundizar en las motivaciones y en posibles cómplices».
Valentín permaneció inmóvil mientras Andrea era llevada lejos. No sabía si sentía rabia, tristeza o ambas cosas. Quería entender, pero cada respuesta solo traía más preguntas. El niño que lo había alertado sobre el plan tenía razón. Su vida realmente había sido salvada. Pero, ¿a qué costo? Ahora debía enfrentar una nueva realidad, en la que la persona en quien más confiaba era también quien casi lo destruye. La luz pálida del amanecer en Manhattan apenas iluminaba el departamento de Valentín, pero él ya estaba de pie, con la mirada fija en la vista de la ciudad. No había dormido ni un solo instante. Los acontecimientos de la noche anterior giraban en su mente como un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no era solo la confesión de Andrea ni el sabotaje del elevador, sino la extraña actitud de su socio en la escena. Algo en la forma en que reaccionó no dejaba de rondarle la cabeza. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Valentín caminó hacia la puerta, con el corazón ligeramente acelerado. Al abrirla, se encontró con el niño que le había salvado la vida. «Pedro, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó sorprendido, pero no molesto. El niño se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que revelaba urgencia. «Necesitaba hablar con usted. Hay algo que no está bien». Valentín abrió un poco más la puerta y le hizo una seña para que entrara. Pedro dudó un instante, observando el ambiente lujoso del departamento, antes de cruzar el umbral. Se quedó de pie cerca de la entrada, como si temiera sentirse cómodo en un lugar tan distante de su realidad. «¿Qué es tan importante?», preguntó Valentín sentándose en un sillón, pero manteniendo la mirada fija en el niño. Pedro dio un paso al frente, con expresión seria. «Es sobre su socio», dijo, directo al punto. Valentín frunció el ceño, sintiendo una tensión inmediata en el aire. «¿Mi socio? ¿Qué pasa con él?». Pedro respiró hondo antes de continuar. Ayer, cuando apareció en el edificio, parecía que ya sabía lo que estaba pasando antes de llegar. La forma en que miró el elevador, a usted y luego a los policías, estaba nervioso, pero no como alguien sorprendido. Parecía más preocupado, como si estuviera tratando de ocultar algo. Las palabras del niño hicieron que Valentín se recargara lentamente en el sillón. Recordó las expresiones tensas, los gestos nerviosos, la manera en que su socio había evitado el contacto visual directo. En ese momento, Valentín pensó que solo era el impacto de la situación, pero ahora con las palabras de Pedro, todo parecía mucho más calculado. «Continúa», dijo Valentín, intentando mantener un tono neutral. «He estado en el vestíbulo varias veces en las últimas semanas», comenzó Pedro, con los ojos fijos en Valentín. «Lo escuché hablando por teléfono una vez, algo nervioso. No oí todo, pero dijo algo como: tiene que parecer un accidente. Nada puede volver hacia mí». En ese momento no entendí. Pensé que era sobre negocios, pero ahora... Se encogió de hombros, dejando la frase en el aire. Valentín se pasó la mano por el rostro, sintiendo que la tensión aumentaba. Él y su socio habían tenido diferencias a lo largo de los años, especialmente en las últimas semanas, con la insistencia del hombre en tomar decisiones arriesgadas en los negocios. Pero, ¿era posible que estuviera detrás de algo tan oscuro? Valentín no quería creerlo, pero las piezas comenzaban a encajar de una forma que no podía ignorar. «¿Crees que él esté involucrado en el sabotaje del elevador?», preguntó Valentín, con la voz más baja, como si probara las palabras. Pedro asintió lentamente. «No tengo pruebas, pero la forma en que actuó ayer parecía que sabía más de lo que debería. Usted dijo que apareció de la nada, y su reacción parecía más miedo a ser descubierto que preocupación por usted». Valentín guardó silencio durante un largo momento, observando al niño. Había algo en la sinceridad de Pedro que era imposible ignorar. El niño no tenía nada que ganar inventando aquello, y todo lo que había dicho hasta ahora se había comprobado como verdadero.
Si él está involucrado, comenzó Valentín hablando más para sí mismo que para el niño, entonces necesito descubrirlo. Pedro dio un pequeño paso al frente, con la determinación evidente en su expresión. «Puedo ayudar», dijo. «Sé cómo observar a las personas sin que me vean, y no confío en ese hombre». Valentín lo miró, con una mezcla de admiración y preocupación en el rostro. «Ya has hecho demasiado por mí. No quiero que te involucres aún más en esto». Pero Pedro no retrocedió. «Si él está involucrado, usted necesita saber la verdad, y yo puedo encontrar esa verdad». Valentín asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía muchas opciones. Si el niño tenía razón, el peligro podía ser mayor de lo que imaginaba, y si no, descubrirlo sería un riesgo que estaba dispuesto a correr. El reloj marcaba casi el mediodía cuando Valentín le entregó a Pedro una pequeña lista de lugares. Había pasado toda la mañana reviviendo la desconcertante conversación de la noche anterior. Las sospechas sobre su socio crecían como una sombra incómoda, y Valentín sabía que no podía ignorarlas. Por eso decidió confiar en el niño, que ya había demostrado una habilidad impresionante para observar lo que otros dejaban pasar. «Estos son los lugares a los que él suele ir», dijo Valentín entregándole el papel a Pedro. «La oficina, un café que frecuenta casi todos los días y, bueno, un club privado. Quiero que observes, que veas si algo parece fuera de lugar». Pedro miró la lista con seriedad y asintió lentamente. «De acuerdo», respondió, doblando el papel y guardándolo en el bolsillo. «Si él está involucrado, lo voy a descubrir». Con eso, el niño salió y se perdió entre las calles concurridas de Manhattan. Comenzó por el café, un lugar discreto con grandes ventanales y mesas distribuidas de manera que garantizaban privacidad. Pedro entró como si nada. Compró un café pequeño con el dinero que Valentín le había dado y se sentó en un rincón. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre llegara. Abel, siempre con su postura confiada y su traje impecable, entró al lugar y eligió una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. Pedro observaba a distancia, atento a cada movimiento del hombre. El socio de Valentín parecía tranquilo, pero había algo calculado en su manera de hablar por teléfono, inclinándose ligeramente hacia adelante y gesticulando muy poco. Pedro no lograba escuchar toda la conversación, pero algunas palabras se escapaban en el ambiente silencioso. «Todavía tenemos tiempo. Él no va a descubrirlo tan pronto», decía el hombre en voz baja. «Solo sigue el plan». El niño frunció el ceño, intrigado. No sabía con certeza a qué se refería el hombre, pero el tono y las palabras indicaban algo sospechoso. Después de unos minutos, el hombre terminó la llamada y salió del café. Pedro lo siguió a distancia, hasta el club privado mencionado por Valentín. El lugar era imponente, con una fachada discreta que ocultaba el lujo de su interior. Pedro encontró la manera de entrar, mezclándose con un pequeño grupo que llegaba en ese momento. Dentro del club, Abel estaba más relajado. Se encontró con un conocido y comenzó una conversación que Pedro logró captar parcialmente mientras se escondía cerca de una columna. «Las cosas van según lo esperado», dijo Abel. «La esposa fue el primer paso. Ahora solo necesitamos mantener el control hasta que él pierda el resto». Pedro sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras eran vagas, pero dejaban claro que Abel estaba involucrado en algo contra Valentín. No lograba entender con precisión qué significaban el primer paso o perder el resto, pero era evidente que el hombre tenía un papel activo en todo lo que estaba ocurriendo. La duda ahora era, ¿hasta dónde llegaba todo aquello? Después del encuentro, Pedro siguió a Abel hasta la oficina, pero no consiguió obtener más información. Aún así, ya tenía lo suficiente para contárselo a Valentín. Con las frases y palabras resonando en su mente, el niño regresó al departamento del millonario. El camino estuvo marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que debía elegir bien las palabras porque lo que estaba a punto de revelar podía cambiarlo todo. Cuando Valentín abrió la puerta, notó de inmediato la seriedad en el rostro del niño. «Pasa»,
dijo, haciéndole espacio. ¿Qué descubriste? Pedro respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Lo seguí a los lugares que usted indicó, comenzó, con la voz firme pero baja. En el café estaba hablando por teléfono. No escuché todo, pero dijo algo sobre que todavía tenían tiempo y que usted no lo descubriría tan pronto. Valentín entrecerró los ojos y cruzó los brazos mientras escuchaba. Pedro continuó. Después, en el club estaba más relajado, pero dijo algo que me preocupó. Dijo que la esposa fue el primer paso y que lo siguiente era asegurarse de que usted perdiera el resto. No sé exactamente qué significa eso, pero él parecía muy seguro de sí mismo. Valentín sintió que la sangre se le helaba. Se recargó en el sillón, procesando las palabras. ¿Crees que él está detrás del sabotaje?, preguntó, intentando mantener el tono controlado. Pedro dudó antes de responder. No estoy seguro de todo, pero él está involucrado, eso es claro. Valentín se pasó la mano por el rostro, sintiendo la ira burbujear bajo la superficie. Todo apuntaba a que su socio estaba jugando en su contra, manipulando incluso a Andrea para lograr sus objetivos. Pero las palabras de Pedro también dejaban claro que aún había mucho por descubrir. La noche estaba cargada, con una quietud que parecía anunciar algo inevitable. Valentín se encontraba en su departamento, con los puños cerrados a los costados del cuerpo, mientras esperaba la llegada de Abel. Cada segundo parecía una eternidad, y su mente giraba con las revelaciones recientes. Sabía que necesitaba confrontar al hombre que consideraba un aliado, quizá incluso un amigo. Pero ahora, las piezas del rompecabezas mostraban una verdad mucho más oscura. El interfono finalmente sonó, y Valentín caminó hacia la puerta con pasos pesados. Al abrirla, encontró a Abel de pie, con la misma apariencia confiada de siempre, aunque con algo de tensión en la mirada. «Valentín», comenzó, intentando sonar casual, «¿qué fue tan urgente como para necesitarme ahora?» Valentín se hizo a un lado para dejarlo entrar y cerró la puerta detrás de él. Observó cómo Abel caminaba hacia la sala, mirando alrededor como si evaluara el lugar. Cuando Valentín habló, su voz era baja, pero cargada de intensidad. «¿Por qué hiciste esto?» Abel se giró arqueando una ceja con una expresión de confusión deliberada. «¿Hice qué?», preguntó, con el tono de quien se siente acusado injustamente. Valentín cruzó los brazos, con la mirada fija en el hombre frente a él. «El elevador, Abel, las pruebas contra Andrea, toda esta conspiración. No finjas que no sabes de qué estoy hablando». Abel dio un paso atrás. La sonrisa confiada desapareció por un momento antes de ser reemplazada por una máscara de negación. «Esto es ridículo, Valentín. No tengo nada que ver con lo que pasó. Me estás acusando de algo absurdo». Valentín no retrocedió. Dio un paso al frente y su voz se volvió más firme. «Sé que manipulaste a Andrea, que le sembraste mentiras en la cabeza. Sé que sobornaste al detective para crear pruebas falsas, todo para que ella creyera que yo la traicionaba». La expresión de Abel finalmente cambió. Intentó mantener la fachada, pero la presión de las palabras de Valentín lo hizo vacilar. Bajó la mirada por un instante, luego volvió a mirar a Valentín y soltó una risa seca. «Bueno», comenzó con la voz cargada de cinismo, «parece que subestimé tu instinto». Valentín parpadeó, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Lo estás admitiendo?». Abel suspiró y se dejó caer en el sofá, como si estuviera cansado de sostener la farsa. «Sí, Valentín, yo hice todo esto. Necesitaba que salieras del camino. Siempre fuiste el héroe, el hombre intocable, y yo estaba cansado de eso. La empresa necesitaba a alguien dispuesto a arriesgar más, alguien como yo». Valentín negó con la cabeza, incapaz de creer lo que escuchaba. «Manipulaste a mi esposa, intentaste destruir mi vida y además saboteaste el elevador para matarme. ¿Todo eso por poder?». Abel se encogió de hombros con el cinismo desbordándose. «El mundo de los negocios no es para los débiles, y en cuanto al elevador,
Bueno, ese fue un plan que se salió de control. No era mi primera opción, pero tú no me dejaste alternativa. La ira finalmente se apoderó de Valentín. Dio un paso hacia Abel, con el rostro cargado de emoción. «Eres un monstruo», dijo, con la voz baja pero llena de desprecio. Abel rió, pero su risa sonó vacía. «Si eso es lo que piensas, entonces supongo que tendré que resolver esto de otra manera». Metió la mano en el bolsillo del saco y sacó un arma, apuntando directamente a Valentín. «Es una lástima que tenga que terminar así». Antes de que Abel pudiera hacer cualquier movimiento, Pedro emergió de su escondite detrás de un mueble. El niño corrió con una agilidad sorprendente y con un golpe firme derribó el arma de las manos de Abel. El arma cayó al suelo con un sonido metálico, deslizándose lejos de su alcance. «¿Qué?», gritó Abel intentando recuperar el equilibrio. Valentín reaccionó de inmediato. Corrió hacia Abel y lo empujó contra la pared, sujetándolo por los brazos, mientras Pedro recogía el arma del suelo con las manos temblorosas. «Se acabó, Abel», dijo Valentín, con la voz cargada de rabia y alivio al mismo tiempo. Abel intentó resistirse, pero la fuerza de Valentín y la presencia del niño con el arma lo hicieron desistir. Valentín tomó el teléfono y llamó a la policía. «Manden una patrulla ahora», dijo con firmeza. «Tenemos un intento de homicidio frustrado». Minutos después, las sirenas iluminaban la noche afuera. Los policías entraron al departamento y esposaron a Abel, que ahora estaba pálido y derrotado. Antes de ser llevado, miró a Valentín una última vez, pero no dijo nada. Cuando todo terminó, Valentín se sentó en el sillón exhausto. Pedro se acercó y colocó el arma sobre una mesa con cuidado. «Gracias», dijo Valentín, mirando al niño con sinceridad. «Sin ti, no estaría aquí ahora». Pedro solo sonrió levemente y asintió. A pesar de todo, Valentín sabía que aquella noche cambiaría su vida para siempre, pero al menos tenía la verdad y la oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido. La mañana siguiente amaneció con un brillo tenue en el cielo de Manhattan, pero para Valentín el sol parecía más cálido que nunca. Después de la noche anterior, marcada por la tensión, la traición y un enfrentamiento que casi le cuesta la vida, finalmente se encontraba en un momento de alivio. La presencia silenciosa de Pedro en el sofá de la sala le recordaba que incluso en medio de la oscuridad había personas capaces de cambiarlo todo con pequeños actos de valentía. Valentín caminó hacia la cocina y preparó una taza de café fuerte. Miró por la ventana con la mente llena de pensamientos. Pedro dormía profundamente, acurrucado bajo una cobija que Valentín le había dado. El niño, con toda su determinación, había sido más que un salvador. Se había convertido en un símbolo de esperanza en medio del caos. Valentín sabía que necesitaba retribuirle de alguna manera. Cuando Pedro finalmente despertó, frotándose los ojos y estirándose en el sofá, encontró a Valentín sentado frente a él, con una mirada diferente, más serena pero llena de propósito. «Buenos días», dijo Valentín, extendiéndole una taza de leche caliente al niño. «Buenos días», respondió Pedro, todavía un poco inseguro, pero con una pequeña sonrisa. Valentín respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Pedro, lo que hiciste por mí, no tengo palabras para agradecerte. Me salvaste la vida, 2 veces, y nunca voy a olvidarlo». Pedro se encogió de hombros, tímido. «Solo hice lo correcto», dijo, desviando la mirada. «Nadie merece pasar por lo que usted pasó». Valentín se inclinó hacia adelante, con la voz llena de emoción. «Y nadie merece vivir como tú has vivido. Quiero cambiar eso. Quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de vivir una vida diferente, con oportunidades, con todo lo que mereces». Pedro lo miró sorprendido. «¿Qué está diciendo?». Valentín sonrió levemente y comenzó a explicarle. «Vas a vivir en un lugar seguro y cómodo. Voy a comprarte una casa. No un refugio temporal, sino un verdadero hogar. Además, voy a asegurarme de que tengas acceso a la educación.
Quiero que estudies, que tengas las herramientas para construir el futuro que desees. Y voy a estar aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. Permaneció en silencio durante unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Usted está hablando en serio?, preguntó con la voz apenas un susurro. Lo estoy, respondió Valentín con firmeza. Tú me diste una nueva oportunidad de vivir. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti. Las lágrimas llenaron los ojos de Pedro, pero enseguida se las limpió con el dorso de la mano. No estaba acostumbrado a mostrar vulnerabilidad, pero en ese momento era imposible evitarlo. Yo no sé qué decir, dijo con la voz temblorosa. Nadie había hecho algo así por mí. Valentín sonrió. Solo dime que vas a aprovechar esta oportunidad, que vas a hacer que valga la pena. Pedro asintió con fuerza, aún sin creer del todo lo que estaba sucediendo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Valentín, decidido a cumplir su promesa, puso a trabajar a su equipo de confianza, encontrando una casa cómoda en un barrio seguro. También se reunió con especialistas en educación para garantizar que Pedro tuviera acceso inmediato a la escuela y, si era necesario, a apoyo psicológico que pudiera ayudarlo a procesar su vida hasta ese momento. Cuando finalmente llevó a Pedro a conocer la nueva casa, el niño permaneció en silencio durante un largo rato, observando el lugar. Era sencilla pero acogedora, con paredes claras, muebles nuevos e incluso una pequeña estantería con libros, cuidadosamente elegidos por Valentín. ¿Esto es todo mío?, preguntó Pedro con la voz quebrada. Sí, respondió Valentín, colocando una mano sobre su hombro. Es el comienzo de algo nuevo. Pedro exploró cada rincón de la casa, con los ojos brillando de emoción e incredulidad. Para alguien que había pasado tanto tiempo en las calles, aquel espacio era más que una casa. Era la prueba de que su vida podía cambiar. Ese mismo día, Valentín también llevó a Pedro a comprar ropa nueva. Mientras el niño se probaba un abrigo caliente, Valentín lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, por difícil que fuera el camino, Pedro tenía la fuerza necesaria para recorrerlo y hacer algo extraordinario con la oportunidad que se le había dado. Mientras regresaban a la nueva casa, Pedro finalmente rompió el silencio. Valentín, comenzó con cierta duda. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Valentín lo miró, formando una pequeña sonrisa. Porque me mostraste que, a veces, las personas que menos esperamos son las que pueden cambiar nuestras vidas. Tú cambiaste la mía, Pedro, y ahora es momento de cambiar la tuya. Los dos caminaron lado a lado hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Para Valentín, era un nuevo comienzo, no solo para Pedro, sino también para él mismo. Había aprendido que incluso en las noches más oscuras, la luz podía venir de los lugares más inesperados, como del corazón de un niño que lo había salvado del peor momento de su vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario visitaba la tumba de su hijo cuando un chico apareció jadeando y dijo: «Señor, escuché un gemido en la tumba». Atrapado por la desesperación, cayó de rodillas y comenzó a cavar con sus propias manos. Y lo que vio ahí abajo hizo que su cuerpo se desplomara, incapaz de creer lo que tenía frente a sus ojos. La llovizna caía sobre el cementerio, convirtiendo el suelo en un espejo de lodo y recuerdos. Facundo García, heredero de un imperio construido sobre el acero y la indiferencia, caminaba entre las tumbas como quien atraviesa su propio infierno. Hacía 10 años había perdido a su hijo, Joaquín, un niño de 6 años, el único rayo de luz en una vida moldeada por las obligaciones y las apariencias. El mismo día del entierro, Fátima, la madre de Joaquín y ex empleada de la mansión, con quien había vivido un amor prohibido,
se marchó sin avisar y nunca más volvió. Desde entonces, el millonario vivía como un muerto que respiraba, encerrado en una casa sin risas, sin el olor de la infancia. Sus padres, Alfonso y Elena, siempre dejaron claro que los sentimientos eran una debilidad. Debes seguir adelante, Facundo. El mundo no se detiene por un niño muerto, decían con el mismo tono helado que usaban para cerrar contratos. Él lo intentaba, pero ¿cómo se supera el fin de todo? ¿Cómo se respira cuando el corazón fue enterrado junto con un ataúd? Cada aniversario de la muerte regresaba al mismo lugar llevando flores y preguntas que el tiempo nunca respondió. Aquella tarde se arrodilló ante la lápida y tocó el nombre de su hijo con los dedos temblorosos. Mi pequeño Joaquín, si todavía puedes oírme, perdóname. Fallé contigo, dejé que te llevaran. El viento sopló, como si algo invisible respondiera. Facundo tragó saliva, las lágrimas mezclándose con la tierra. ¿Recuerdas, hijo? Hacíamos planes. Querías aprender a nadar, decías que me enseñarías a sonreír otra vez. Sonrió entre sollozos. Y mírame ahora. Ya no sé quién soy sin ti. El sonido de una campana distante rompió el silencio. Entonces, una voz lo hizo estremecerse. Señor, disculpe, pero necesito hablar con usted. Era la voz de un niño, jadeante, ansiosa, casi desesperada. Facundo se volvió sorprendido. Un chico delgado, de ropa gastada y mirada inquieta, estaba a pocos metros. ¿Quién eres?, preguntó Facundo tratando de disimular su incomodidad. El niño se acercó dudando, pero decidido. Me llamo Hugo, señor. Escuché un gemido que venía de esta tumba. Facundo parpadeó confundido. ¿Un gemido?, repitió incrédulo. Hugo asintió rápido, nervioso. Sí, hace 2 días pasaba por aquí y oí a alguien llorando, pidiendo ayuda. Me dio miedo, pero volví ayer. El sonido había parado. Esperé hoy, con la esperanza de ver a alguien. Facundo soltó una risa seca, incrédula. Niño, esa tumba es de mi hijo. Murió hace 10 años. Pero el muchacho insistió, los ojos llenos de lágrimas. Sé lo que oí, señor. Era una voz viva. El corazón de Facundo comenzó a latir descompasado. Una parte de él quería mandar al niño lejos, otra quería cavar toda la tierra hasta encontrar la verdad. Esto es una locura, murmuró, pero ya estaba arrodillándose. Sus manos se hundieron en la tierra fría. Señor, ¿qué está haciendo?, preguntó el niño asustado. Lo que debía hacer hace 10 años, respondió él con la voz quebrada. Hugo no lo dudó, se arrodilló a su lado. Yo le ayudo. Y allí, bajo un cielo gris, un hombre destruido y un niño sin nombre comenzaron a luchar contra lo imposible. El tiempo se diluyó entre la lluvia y la desesperación. Facundo cavaba con las manos, las uñas rompiéndose en la tierra, el traje caro cubierto de lodo. «Más hondo, tiene que haber algo aquí», gritaba con la respiración entrecortada. Hugo sostenía la linterna, temblando. «Señor, tiene sangre en las manos». «Déjalo, sigue», respondió él fuera de sí. El ruido de la tierra removida parecía el compás de un corazón a punto de estallar, hasta que algo resonó, un sonido metálico, hueco. Facundo se detuvo. El silencio que siguió fue casi sobrenatural. Se miraron, jadeantes. «Hay algo aquí abajo». Juntos, quitaron la última capa de tierra, revelando una tapa de hierro. El metal frío brillaba bajo la luz tenue. Facundo pasó la mano, temblando. «Dios mío, ¿qué es esto?». La tapa tenía un cerrojo y al forzarlo, un chirrido profundo llenó el aire. Debajo, una escalera de piedra descendía a un espacio subterráneo. El olor a moho y humedad escapó de allí como un susurro. Hugo iluminó con el celular, y lo que vieron les hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había un colchón infantil, cobijas, juguetes y un plato con comida aún reciente. Facundo tambaleó, sintiendo que le faltaba el aire. En un rincón, una foto descansaba en el suelo. Se acercó,
con el corazón desbocado. Cuando la tomó, sus piernas cedieron. Era Joaquín. La misma sonrisa, los mismos ojos, solo que mayor. 14 años, quizá. La foto parecía tomada semanas atrás. No puede ser. Cayó de rodillas sollozando. Mi hijo está vivo. Hugo lo miraba, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Sabía que había alguien aquí, susurró. Facundo miró alrededor, desesperado, como si su hijo pudiera aparecer en cualquier momento. La lluvia arreciaba, mezclándose con el llanto de un padre que, por un instante, volvió a creer en lo imposible. Facundo apenas podía respirar. La fotografía de Joaquín todavía temblaba en sus manos cubiertas de tierra, mientras el rostro del niño Hugo lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. El silencio dentro de aquel cuarto subterráneo era sofocante. ¿Quién hizo esto? ¿Quién encerró a mi hijo aquí? Se murmuraba con la voz rota, la mirada perdida entre los juguetes polvorientos y el plato con comida reciente. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirle del pecho. Entonces Hugo, vacilante, dio un paso al frente y dijo en voz baja: «Señor, mi mamá puede saber. Ella ayuda a personas escondidas. Quizás sepa qué pasó con ese niño». Facundo lo miró con angustia. «¿Dónde está ella?» El chico tragó saliva. «Puedo llevarlo con ella». Salieron del cementerio bajo una lluvia cada vez más intensa. Facundo caminaba como un hombre en trance, la ropa pesada de lodo y la mirada fija en un punto distante. Hugo lo guiaba por las callejuelas estrechas de la periferia, donde el agua corría por los techos de lámina y el olor a pan viejo se mezclaba con el humo de las cocinas. El contraste entre aquel mundo y el universo de mármol y lujo del que Facundo provenía era brutal. El heredero del Imperio García jamás había pisado un lugar así. Pero ahora, el hombre que alguna vez lo tuvo todo, caminaba al lado de un niño desconocido, sin saber que estaba a punto de enfrentarse al pasado que lo destruyó. Mientras cruzaban la calle, Facundo intentaba juntar los fragmentos de lo que había visto. La foto reciente, el colchón, la comida. Joaquín estaba vivo. Mi hijo está vivo, repetía como si quisiera convencer a su propio corazón. Hugo lo miraba, curioso y atento. «Usted lo quería mucho, ¿verdad?» Facundo sonrió triste, los ojos llenos de lágrimas. «Era todo para mí. Perdí todo aquel día, el amor de mi vida, a mi niño y hasta las ganas de existir». El chico bajó la cabeza. «Uno nunca entiende por qué se llevan a quienes uno ama, señor. Pero a veces Dios tiene un motivo». Facundo lo miró con ternura. Había algo puro en aquel niño, una fuerza serena que contrastaba con la herida que él cargaba. Llegaron ante una casa sencilla, hecha de madera envejecida. El portón rechinaba y el aroma a café escapaba por la rendija de la puerta. «Es aquí», dijo Hugo, limpiándose el rostro mojado. Facundo asintió, el corazón acelerado sin saber por qué. Cuando el niño llamó a su madre, la puerta se abrió despacio, revelando a una mujer de mirada cansada y cabello recogido sin cuidado. El tiempo pareció detenerse entre ellos. Facundo dio un paso atrás, el aire escapando de sus pulmones. «Fátima». La palabra salió como un susurro quebrado, un pedido de auxilio. Ella se quedó inmóvil, pálida, la boca entreabierta. «¿Facundo?» El silencio que siguió fue casi insoportable. Él dio un paso al frente, la voz temblorosa. «Estás viva». Ella desvió la mirada, el cuerpo rígido. Podría decir lo mismo, pero el hombre que conocí murió hace 10 años. Hugo los miraba, confundido. Facundo se acercó más, el dolor transformándose en ira. «Huiste, Fátima. Me dejaste solo enterrando a nuestro hijo. ¿Cómo pudiste?» Las lágrimas finalmente se abrieron paso. «Te busqué, te esperé». Ella apretó los puños, la voz quebrada. «No huí. Me expulsaron.
No tienes idea de lo que me hicieron. El tono de desesperación cortó el aire. Facundo se quedó sin palabras. ¿Expulsada? ¿De qué estás hablando? Ella respiró hondo, las lágrimas cayendo. Tus padres, Facundo, Alfonso y Elena. Me amenazaron. Dijeron que si volvía nunca más vería la luz del sol, que harían parecer que yo los había robado. No tenía a dónde ir, solo obedecí. La revelación lo golpeó como una piedra. Retrocedió tambaleante, tratando de asimilarlo. ¿Mis padres?, murmuró incrédulo. Fátima asintió, la voz débil. Siempre odiaron lo nuestro, y cuando Joaquín enfermó, te juro, Facundo, intenté quedarme, pero me sacaron a la fuerza, supliqué, y después dijeron que él había muerto. Los recuerdos regresaron como una avalancha, el rostro frío de su madre, el silencio calculado de su padre, el entierro apresurado, los vacíos que nunca quiso ver. Facundo se llevó las manos al rostro, el cuerpo temblando. Dios mío, todo este tiempo. Fátima se acercó tocándole el brazo. Nos mintieron, Facundo, nos destruyeron. Hugo observaba en silencio, con el rostro serio, como si comprendiera el peso de lo que tenía delante. La noche ya se había adueñado de la pequeña casa. El sonido de la lluvia golpeando el techo creaba un ritmo tenso, como si al mismo tiempo esperara la próxima palabra. Facundo caminaba de un lado a otro, inquieto, con el cabello aún mojado y el rostro abatido. Fátima permanecía sentada, abrazando una taza de té que se enfriaba entre sus manos temblorosas. La atmósfera era la de un reencuentro imposible, una mezcla de amor, odio y miedo. En un rincón, Hugo observaba a ambos con la mirada de alguien que ha visto demasiado para su edad. Ese niño, que horas antes había cavado una tumba junto a un millonario desesperado, ahora era testigo de una verdad a punto de estallar. Nos mintieron, Facundo, repitió Fátima, con la voz quebrada. Desde el principio. Él se detuvo, la mirada perdida. Mi padre, mi madre, siempre quisieron controlarlo todo, incluso mis sentimientos. Se llevó una mano al rostro, exhausto. ¿Pero esto? ¿Fingir la muerte de mi propio hijo? El dolor se mezclaba con la incredulidad. Fátima lo miraba con los ojos enrojecidos. Ellos me odiaban, Facundo. Decían que yo era una mancha en el nombre García. Cuando quedé embarazada, creí que todo cambiaría, pero solo empeoró tu vida. Él negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Fuiste la única parte buena de mi vida. Hugo, que hasta entonces había guardado silencio, respiró hondo y habló con la inocencia desarmante de quien dice lo obvio. Señor, si fueron capaces de hacerle todo eso a ella, ¿no cree que pudieron hacerle algo peor a su hijo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando el silencio como una cuchilla. Facundo lo miró, sorprendido, y por un momento no respondió. El niño bajó la cabeza, pero continuó. ¿Y si fueron ellos los que lo escondieron? Y ese cuarto en el cementerio, usted mismo dijo que el terreno fue comprado por sus padres, ¿verdad? Fátima levantó la vista, alarmada. Dios mío, Facundo, el cementerio... ¿Quién eligió el lugar del entierro? La pregunta pareció resonar dentro de su mente. Facundo empezó a respirar con dificultad. Recordó el día del funeral, su padre diciendo que todo estaba resuelto, su madre pidiéndole que no se desgastara con trámites innecesarios. En aquel momento, solo obedeció, incapaz de pensar. Ahora las piezas encajaban como una maldición. Fueron ellos, susurró. Ellos eligieron la tumba, ellos se encargaron de todo, y yo ni siquiera vi el cuerpo de mi hijo. La última frase salió como un susurro horrorizado. Cayó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué hice? Fátima se acercó, arrodillándose frente a él. No tienes culpa, Facundo, te engañaron, te manipularon desde el principio, pero él negaba con la cabeza. Debía haber peleado. Debí haber exigido ver a mi hijo. Acepté lo que dijeron sin cuestionar.
Hugo se acercó despacio, poniendo su pequeña mano sobre el hombro del hombre. Aún puede arreglarlo, señor. Podemos encontrar a Joaquín, pero para eso tiene que enfrentarlos. Facundo levantó la mirada, y en los ojos de aquel niño vio algo que lo desarmó. Una valentía que él había perdido hacía mucho. El viento golpeó fuerte las ventanas y por un momento todos guardaron silencio. Fátima miraba al vacío, como reviviendo el día en que fue arrancada de la mansión. Me dijeron que el niño no había resistido, pero nunca me dejaron ver el cuerpo. Nunca. Facundo cerró los ojos, sintiendo el desespero subirle por la garganta. Lo planearon todo, Dios mío, lo planearon todo. Se levantó de repente, caminando por la sala como un hombre poseído. Si escondieron el cuerpo, si fingieron la muerte, entonces Joaquín puede estar vivo, y si está vivo, voy a encontrarlo. Aunque tenga que destruir el nombre García para lograrlo. Hugo lo miraba en silencio, con los ojos brillando de determinación. Lo conseguirá, señor, pero debe tener cuidado. La gente que hace tanto daño, lo hace otra vez si es necesario. Fátima asintió, la voz temblorosa. Ellos no tienen límites, Facundo. Alfonso y Elena solo aman una cosa, el poder. Y lo que amenaza su poder, lo eliminan. Él la miró, con el rostro endurecido. Entonces tendrán lo que merecen. El tono de su voz era bajo, pero cada sílaba cargaba la furia dormida de años. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Facundo tomó su abrigo y respiró profundo. Mañana iré al hospital. Quiero hablar con quien firmó el acta de defunción. Hugo lo miró sorprendido. ¿Cree que alguien va a contar la verdad? Él sonrió con amargura. Todo el mundo habla cuando la culpa envejece. Alguien ahí debe saber la verdad. Fátima intentó detenerlo, tomándole del brazo. Facundo, cuidado. Ellos aún tienen poder. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. Ya no. Hoy el poder es la verdad, y voy a usarla. Mientras salía de la casa, Hugo lo siguió hasta la puerta, iluminado por la luz amarillenta del poste. «Señor», llamó el niño. Facundo se volvió. «Si encuentra algo, ¿promete que volverá para contarnos?» El hombre respiró hondo, mirando a aquel chico que parecía cargar más fe que todos los adultos juntos. «Lo prometo». Y antes de alejarse bajo la lluvia, aún escuchó la voz firme del niño resonar en la noche. «La verdad no duerme, señor, solo espera el momento justo para aparecer». El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa, como si el mundo aún no estuviera listo para ver lo que estaba por revelarse. Facundo apenas había dormido. Sentado en el asiento trasero del coche, miraba por la ventana las calles pasar lentamente, mientras Hugo y Fátima lo acompañaban en silencio. El niño, con la inocencia de quien cree en lo imposible, mantenía las manos juntas sobre el regazo, como si rezara sin palabras. Fátima, en cambio, observaba el suelo, intentando contener el miedo que volvía cada vez que los nombres de Alfonso y Elena cruzaban su mente. La tensión era casi palpable. Facundo respiró hondo y dijo con voz ronca: «Hoy descubro lo que hicieron con mi hijo». El hospital donde Joaquín murió seguía en pie. Moderno, frío, con el mismo letrero metálico que Facundo recordaba del peor día de su vida. Al bajar del coche, sintió las piernas flaquear. Aquí fue donde todo terminó», murmuró. Fátima le tomó la mano. «Quizás sea aquí donde todo empiece de nuevo». Hugo, firme, asintió. «Si quiere, entro con ustedes». Facundo lo miró y trató de sonreír. «Llegaste hasta aquí conmigo, muchacho. Ahora vamos hasta el final». Los tres cruzaron las puertas de vidrio. El aire olía a desinfectante y recuerdos amargos. Enfermeros pasaban apurados y nadie parecía notar a aquel hombre elegante, de ojos cansados, acompañado por una mujer marcada por el pasado y un niño curioso. En el mostrador, una recepcionista levantó la mirada indiferente. «¿Sí?» Facundo apoyó las manos y respondió con una calma contenida.
Quiero hablar con alguien que haya trabajado aquí hace 10 años, el día de la muerte de Joaquín García. La mujer lo miró sorprendida. ¿García? Ese apellido sí es desconocido. Él asintió. Mi hijo. Necesito respuestas. Ella tecleó algo, dudó y dijo, el médico responsable del caso falleció hace unos años, pero el doctor Menéndez, que era jefe del área, aún vive en la ciudad. Está retirado. A veces viene por aquí. El corazón de Facundo dio un vuelco. ¿Está hoy? La mujer asintió. ¿Coincidencia o no? Sí, está en la sala de archivos, en el segundo piso. Subieron las escaleras en silencio, los pasos resonando en los pasillos helados. Al llegar a la puerta indicada, Facundo se detuvo. El corazón le latía con fuerza. ¿Quieres que vaya yo primero?, preguntó Fátima. Él negó. No, esta es mi cruz. Abrió la puerta despacio. Dentro, un hombre mayor de cabello blanco y manos temblorosas hojeaba expedientes antiguos. Al verlos, se detuvo, confundido. ¿Puedo ayudarles? Facundo dio un paso al frente. Soy Facundo García. Vengo a hablar sobre mi hijo, Joaquín. El médico empalideció dejando caer los papeles que sostenía. No, no puede ser, murmuró. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. ¿Me recuerda, doctor?, insistió Facundo. Sí, recuerdo el caso. Un niño de 6 años, un caso extraño. Fátima lo interrumpió con la voz temblorosa. ¿Extraño? ¿Qué quiere decir con eso? Menéndez se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. En aquel entonces, sus padres, el señor Alfonso y la señora Elena, estaban siempre presentes. Yo sabía que algo no estaba bien. Facundo se acercó más. Hable, doctor. ¿Qué pasó con mi hijo? El viejo médico vaciló. Sus ojos se llenaron de culpa. Ellos me pidieron que firmara el acta de defunción, pero el niño nunca murió. Las palabras cayeron como un rayo. Fátima se cubrió la boca con las manos. Hugo se encogió en el rincón. ¿Cómo que nunca murió? Sí, gritó Facundo, la voz retumbando en la sala. Subornaron a un colega mío, el doctor Arrieta, que ya falleció. Usaron medicamentos para simular un estado de muerte. El cuerpo nunca fue examinado. El ataúd estaba vacío. Facundo tambaleó, sintiendo que el piso desaparecía bajo sus pies. Dios mío, ¿el ataúd vacío? El médico asintió, llorando. Dijeron que era para proteger el nombre de la familia, que el niño sería llevado a un lugar seguro, lejos de los escándalos. Yo no sabía que lo ocultarían, lo juro. Hugo dio un paso al frente, indignado. Les mintieron a todos, engañaron al señor, lo engañaron a usted. El anciano bajó la cabeza. Sí, muchacho, mintieron, y yo lo permití. Sacó de un cajón una carpeta vieja y se la entregó a Facundo. Aquí están las pruebas, transferencias bancarias, grabaciones de llamadas, incluso el plano del cementerio. Todo lo que alcancé a guardar antes de alejarme. El sitio del entierro fue construido meses antes de la supuesta muerte. Facundo hojeó los documentos, temblando por completo. Cada firma, cada recibo, cada papel gritaba una verdad demasiado sucia para caber en el alma. El silencio que siguió fue abrumador. Facundo levantó la vista con la voz quebrada. Lo planearon todo. Me hicieron creer que mi hijo estaba muerto. Y usted dejó que pasara. El médico no respondió. Solo lloró. Fátima abrazó a su hijo, sintiendo el mismo frío que la acompañó 10 años atrás. Hugo se acercó a Facundo, tocando su mano con cuidado. Ahora sabemos la verdad, señor. Ahora no podrán escapar. Facundo miró al niño y vio en él algo que lo mantenía de pie. Fe. Una fe que él mismo había perdido hacía mucho. La lluvia volvió a caer afuera, golpeando los vidrios del hospital.
Facundo sostenía la carpeta con las pruebas como si cargara el corazón de su hijo. Su mirada, antes cansada, ahora ardía con un fuego nuevo. «Me robaron la vida», dijo en voz baja, «pero ahora voy a recuperarlo todo». Y mientras se alejaba por el pasillo, la figura del millonario parecía otra. Ya no el hombre destruido por el luto, sino un padre que renacía del dolor. El coche de Facundo se detuvo frente a los portones de la mansión García como una bestia a punto de atacar. El cielo estaba oscuro, pesado, y el eco distante de los truenos parecía anunciar lo que estaba por venir. Fátima permanecía en el asiento trasero, observando mientras él descendía, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho. Aquellas paredes de mármol blanco, aquellas columnas perfectas, todo ahora le parecía corrompido, podrido por dentro. La casa donde había crecido y donde fue moldeado para ser el heredero de un imperio frío y sin alma, se convertiría ahora en el escenario de un ajuste de cuentas. Cuando cruzó el vestíbulo principal, el eco de sus pasos resonó como un preludio de lo inevitable. Alfonso estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico, impecable con su traje gris. Elena, a su lado, tomaba té en silencio. Ninguno de los dos pareció sorprendido al verlo. «Veo que al fin decidiste visitarnos», dijo el padre sin levantar la vista. «¿O viniste a suplicar para recuperar tu puesto en la empresa?» Su voz era seca, venenosa. Facundo se acercó, con la mirada cargada de rabia. «No vine por dinero, vine por respuestas». Elena arqueó las cejas con desdén. «¿Aún con ese melodrama después de 10 años? Hijo, ya es hora de sepultar ese fantasma». Él arrojó la carpeta sobre la mesa con fuerza. «El fantasma está vivo». El impacto de la frase hizo que el aire en la sala cambiara. Alfonso levantó lentamente la mirada, estudiando a su hijo como quien analiza una pieza defectuosa. «Explícate». Facundo abrió los papeles y los lanzó sobre la mesa uno a uno. Transferencias, grabaciones, planos, certificados. «Todo está aquí». Sobornaron médicos, falsificaron un acta de defunción, escondieron el cuerpo de mi hijo y lo mantuvieron encerrado como a un animal. Elena soltó una risa seca. «Siempre tan melodramático, Facundo. Te protegimos de un escándalo. Eso fue lo que hicimos». Él se acercó más, los ojos enrojecidos. «¿Protegerme? Me engañaron, me robaron, destruyeron mi vida». Su madre lo miró fríamente, sin un rastro de culpa. «Nunca supiste elegir bien, desde aquella empleada, desde el momento en que trajiste vergüenza a este nombre». Fátima dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «¿Vergüenza? Solo fui una mujer que lo amó». Elena desvió el rostro con desprecio. «¿Amor? Eso no existe en nuestra familia, querida. Nosotros negociamos, no amamos». Facundo, jadeante, se volvió hacia su padre. «Fue idea tuya, ¿verdad? Fingir la muerte de mi hijo, expulsar a Fátima, esconder lo que llamaban un error». Alfonso finalmente sonrió, una sonrisa corta, helada. «Sí», respondió con calma. «Era un error. Ese niño era un error, un bastardo, el heredero de la vergüenza. Íbamos a darlo en adopción. Pero tú decidiste encariñarte. Así que encontramos una solución». Fátima gritó. «¿Una solución? ¡Robaron a un niño!». Alfonso mantuvo el tono sereno. «Un niño que nunca debió haber nacido. No hay lugar para sentimentalismos en nuestra sangre, Facundo. Tu hijo habría arruinado todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Facundo, pálido, dio un paso atrás, la voz quebrándose. «Son unos monstruos». Elena levantó el mentón, sin vacilar. «Somos ganadores. Hay una diferencia». Facundo temblaba. «¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está mi hijo?». Alfonso cruzó las piernas, relajado. «No es asunto tuyo. Está en buenas manos, mejor de lo que estaría con nosotros». Facundo se acercó, furioso. «No tienen corazón. Joaquín es mi hijo». Elena lo interrumpió con frialdad.
¿Y qué harás? Denunciarnos. Piensa, querido, somos los García. Ningún juez se atrevería a tocarnos. ¿Crees que esas pruebas significan algo? Tenemos abogados suficientes para enterrarlas junto contigo. La arrogancia de ambos era sólida, impenetrable, el mismo hielo que lo había criado desde niño. Fátima lloraba en silencio, mientras Facundo se arrodillaba, vencido por la repulsión y el dolor. Daría todo por no tener su sangre en mis venas. Alfonso lo miró con desprecio. ¿De verdad? Entonces pruébalo. Lucha como un hombre si es que puedes. El rostro de Facundo se endureció, y en sus ojos apareció algo nuevo. No solo odio, sino convicción. Se levantó despacio, firme. Pueden tener poder, dinero e influencia, pero perdieron lo único que jamás recuperarán, la humanidad. Elena se puso de pie, irritada. La humanidad no paga las cuentas, hijo. Él se volvió para marcharse. Pero compra perdón, y el de ustedes nunca estará a la venta. El sonido de la lluvia seguía resonando dentro del coche, mientras Facundo conducía en silencio, los faros cortando la oscuridad del camino. Fátima miraba por la ventana, intentando contener las lágrimas. Hugo, en el asiento trasero, mantenía las manos sobre el bolsillo de su chaqueta, donde una pequeña grabadora parpadeaba con una luz roja. Había encendido el aparato en el instante en que Alfonso comenzó a hablar, sin saber tal vez que estaba registrando el momento que cambiaría el destino de todos. El niño bajó la mirada, serio, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Señor», dijo con voz baja, «ellos confesaron todo. Está todo aquí». Facundo giró el rostro sorprendido. «¿Cómo que aquí?» Hugo sacó la grabadora, mostrando el pequeño aparato manchado de polvo. Por un segundo, Facundo no pudo reaccionar. «¿Tú grabaste todo?» El niño asintió con firmeza. «Desde el principio, desde que ese hombre dijo que su hijo era un error». Fátima se llevó la mano a la boca, conmovida. «Dios mío, Hugo». Facundo sostuvo la grabadora con ambas manos, como quien sostiene una vida. «Chico, nos salvaste». Hugo sonrió tímido. «No, señor, solo pensé que nadie iba a creerlo si no lo escuchaban». La sencillez de sus palabras le atravesó el corazón a Facundo. Por primera vez en años, sintió algo parecido a esperanza. Entonces ellos mismos cavaron su propia tumba. Horas después, la lluvia había cesado. La mansión García, silenciosa y apenas iluminada por algunos candelabros, parecía dormir en paz, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Facundo estacionó el coche afuera y respiró hondo. «¿Estás lista para esto?», preguntó Fátima. Él asintió. «Estoy listo para terminar con todo». Entraron juntos, con los corazones latiendo como tambores. Alfonso y Elena seguían en la sala indiferentes, como si nada hubiera ocurrido. Elena levantó la vista irritada. «¿Viniste a despedirte, querido?». Facundo no respondió. Presionó el botón de la grabadora. La voz de Alfonso llenó el aire, clara y cortante. «Sí, era un error. Íbamos a darlo en adopción». La grabación sonó como un cuchillo atravesando el silencio. Elena se quedó inmóvil, el rostro pálido. Alfonso se levantó de golpe. «¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste eso?». Facundo levantó el aparato. «De ustedes, de su propia boca». El silencio que siguió fue denso, insoportable. Fátima dio un paso al frente. «Ahora todos van a saber quiénes son realmente». Alfonso intentó recomponerse, la voz alterada. «Eso no significa nada. Es una grabación falsa». Facundo se acercó, mirándolo a los ojos. «Entonces, ¿por qué estás temblando, padre?». Fue en ese momento que las luces azules comenzaron a destellar afuera. Las sirenas cortaron el aire de la madrugada. La puerta principal se abrió con fuerza, y dos policías entraron, armas en mano. «Señor y señora García, están arrestados por fraude, secuestro y falsificación de documentos». Elena dio un paso atrás, en estado de shock. «Esto es un absurdo. No saben con quién están tratando».
Alfonso gritó intentando imponerse. «Soy Alfonso García. Esta casa es la historia de esta ciudad». El oficial respondió con frialdad. «Y será recordada como el escenario del crimen que usted cometió». Fátima lloraba, abrazando al hijo que durante años creyó muerto. Facundo, inmóvil, observaba cómo sus padres eran esposados. Elena lo miró con odio, pero algo en sus ojos revelaba el miedo a que, por fin, su imperio se derrumbara. «Te arrepentirás de esto, Facundo», susurró ella entre dientes. Él respondió con calma, casi en un susurro. «Ya me arrepentí bastante por creer en ustedes». Alfonso intentó resistirse, pero el sonido metálico de las esposas lo silenció. Ambos fueron llevados bajo la llovizna, y la mansión García, por primera vez, se sintió vacía de poder. Afuera, Facundo levantó el rostro hacia el cielo. Las gotas caían mezclándose con las lágrimas que no intentaba ocultar. «Se acabó, Fátima», murmuró. Ella asintió con la voz entrecortada. «No, Facundo. Apenas comienza. Ahora tenemos que encontrar a Joaquín». Hugo, a su lado, apretaba la chaqueta contra su pecho. «Lo encontraremos, lo sé. Su hijo todavía lo espera». Facundo lo miró conmovido. «Hoy me enseñaste algo, muchacho. A veces la justicia necesita el valor de un niño». El sol comenzaba a salir entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos dorados. Facundo respiró hondo, sintiendo cómo el peso de los años comenzaba a desvanecerse. Aquel imperio que durante tanto tiempo lo había mantenido prisionero se había derrumbado, y de las cenizas surgía un nuevo propósito. Miró hacia el horizonte y dijo en voz baja, casi como una promesa: «Ahora traeré a mi hijo de vuelta, cueste lo que cueste». Y sin mirar atrás, caminó junto a Fátima y Hugo hacia lo desconocido, hacia la última y más dolorosa parte de su búsqueda. El amanecer llegó teñido de tonos anaranjados, pero ninguno de ellos parecía notar la belleza del paisaje. Facundo, Fátima y Hugo iban por la carretera, el coche cubierto de polvo de madrugada. El silencio dentro del vehículo era espeso, lleno de expectativa y miedo. Fátima sostenía la fotografía de Joaquín contra el pecho, como si fuera lo único que aún la mantenía viva. 10 años, Facundo. 10 años sin escuchar su voz, murmuró con la mirada perdida. Él apretó el volante, conteniendo las lágrimas. «Hoy termina, Fátima. Lo siento. Hoy encontraremos a nuestro hijo». En el asiento trasero, Hugo observaba al matrimonio, sintiendo el peso de aquella promesa. Sabía que algo sagrado estaba por suceder. El primer orfanato parecía olvidado por el tiempo. El portón chirriaba y el olor a moho impregnaba el aire. Facundo mostró la foto a la directora, quien negó con la cabeza, sin emoción. «Lo lamento, señor. No hay registros de ese niño aquí». Las palabras cayeron como una sentencia. Fátima agradeció con la voz quebrada y salió al exterior. Afuera se apoyó en la pared, sollozando en silencio. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si él...? Empezó a decir, pero Facundo la interrumpió, sujetando su rostro entre las manos. «No digas eso. Sentí su abrazo en mi alma ayer, Fátima. Está vivo, lo sé». Hugo observaba en silencio, apretando la foto contra su pecho, rezando como solo un niño reza. En silencio y con fe. El segundo orfanato era más frío. Los niños jugaban en un pequeño patio y cada sonrisa que Facundo veía le apretaba el corazón. Mostraba la foto, preguntaba, suplicaba, pero las respuestas eran siempre las mismas. «No, nunca lo vimos. Lo siento, señor». La frustración se hacía más pesada con cada negativa. Fátima se arrodilló junto a una niña de trenzas y le preguntó con dulzura: «¿Conoces a este niño?». La pequeña miró la foto y respondió con inocencia: «Parece alguien que sueña con el cielo». Fátima quedó inmóvil, los ojos nublados de lágrimas. Facundo la levantó, abrazándola. «Sigamos, está cerca. Lo siento».
En el tercer orfanato encontraron una pista. Una empleada, al ver la foto, abrió los ojos con asombro. Ese niño, sí, estuvo aquí, pero fue trasladado. Tenía otro nombre, pero los ojos nunca los olvidé. Fátima la tomó del brazo, desesperada. ¿A dónde lo llevaron? Por favor. La mujer dudó. A un refugio pequeño en las afueras, cerca de las colinas. Allí suelen recibir casos sin registros. Facundo le agradeció con la voz entrecortada. Gracias, que Dios la bendiga. Al salir, Fátima lloraba, apretando la foto. Lo sabía. Sabía que estaba vivo. Facundo la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. Vamos a traerlo a casa, amor mío. Cuando llegaron al cuarto orfanato, los corazones de todos latían al mismo compás. El lugar era sencillo, con árboles secos rodeando un pequeño patio donde los niños jugaban a la pelota. El portero intentó detenerlos, pero bastó una mirada de Facundo, y el hombre entendió. Están allá atrás, dijo, abriendo el portón. El sonido de las risas infantiles resonaba como música. Fátima caminaba despacio, el corazón desbocado, hasta que Hugo se detuvo de pronto, señalando con el dedo tembloroso. Señor, allí. Facundo miró hacia donde el niño apuntaba, y el tiempo se detuvo. En medio del patio, un adolescente pateaba una pelota desgastada. El cabello castaño le caía sobre los ojos. Su forma torpe y dulce era inconfundible. Fátima llevó las manos a la boca, todo su cuerpo temblando. Facundo, susurró. El hombre apenas podía respirar. Joaquín. La palabra escapó de sus labios débil, pero el sonido pareció atravesar el aire. El muchacho detuvo el juego, levantó el rostro, y por un instante todo alrededor se disolvió. Sus miradas se encontraron, una mirada que ni el tiempo, ni el miedo, ni la distancia habían podido borrar. «Papá», murmuró el chico confundido, con la pelota detenida a sus pies. Fátima corrió primero, los pasos tropezando sobre la tierra. «Hijo mío, mi amor», gritó antes de arrodillarse frente a él, tocándole el rostro con las manos temblorosas. Joaquín retrocedió asustado, pero pronto reconoció el olor, el toque, el calor. «Mamá», dijo con un hilo de voz antes de romper en llanto. Facundo se acercó lentamente, como quien teme que cualquier movimiento pueda romper el milagro. «Soy yo, hijo. Soy tu padre». El chico levantó la vista, con lágrimas mezcladas con polvo. «Pensé que ustedes, que me habían olvidado». Facundo lo abrazó y el mundo pareció detenerse. Fátima los rodeó y los tres quedaron allí, fundidos en un abrazo que curaba 10 años de infierno. Los niños en el patio dejaron de jugar y miraban en silencio, como si presenciaran algo sagrado. Hugo, desde lejos, se limpiaba los ojos, con el corazón apretado y ligero a la vez. Facundo lloraba, sosteniendo el rostro de su hijo. «Nunca, Joaquín, nunca dejé de buscarte. Morí todos los días, pero ahora puedo respirar». Fátima besaba su cabello, repitiendo entre sollozos: «Mi hijo, mi niño, estás aquí». Joaquín, entre lágrimas, dijo lo que el tiempo nunca logró borrar. Sabía que vendrían. El sol rompió las nubes en ese instante, iluminando al trío abrazado. El pasado, con toda su oscuridad, parecía desvanecerse en la luz. Facundo levantó los ojos al cielo y el viento sopló suave, como una señal. «Gracias, Dios mío, por devolverme lo que me arrebataron». Y mientras se levantaban con Joaquín entre ellos, se hizo un nuevo silencio, no el del luto, sino el de la paz. Era el sonido de una familia renaciendo, y aunque el camino de la sanación aún sería largo, aquel reencuentro en el patio demostraba que el amor y la fe de un niño todavía podían desafiar lo imposible. Los días siguientes parecían un sueño. Facundo despertaba y aún le costaba creer que su hijo dormía allí, en la habitación de al lado. A veces se detenía en la puerta, solo para verlo respirar.
Fátima, con los ojos hinchados de tanto llorar, preparaba el café con una sonrisa que él no veía desde hacía 10 años. Hugo, siempre cerca, jugaba con Joaquín, enseñándole cosas simples, cómo volar una cometa, cómo correr descalzo sobre el pasto. Era una casa pequeña, pero llena de risas, algo que ningún palacio de los García jamás había tenido. El lujo había quedado atrás. Ahora, lo que los rodeaba era vida. Una noche Joaquín se acercó a su padre, que estaba arreglando una lámpara. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo el chico sentado en el suelo. Facundo se detuvo y lo miró con ternura. «Claro, hijo». Joaquín dudó. «¿Por qué tardaste tanto en encontrarme?». El silencio dolió. Facundo respiró hondo. «Porque creí en la gente equivocada, hijo, y tuve que perderlo todo para entender lo que realmente importa». El muchacho bajó la cabeza. «Pensé que me habían olvidado». El padre se arrodilló frente a él. «Nunca te olvidé, Joaquín, ni un solo día. Solo tuve que aprender a encontrarte dentro de mí antes de hallarte allá afuera». Fátima, que escuchaba desde la puerta, entró y se arrodilló junto a ellos. «Te busqué todos los días, mi amor. Aun cuando me dijeron que ya no existías, seguí hablando con Dios, pidiéndole que te protegiera». Joaquín sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Escuchaba a mamá en mis oraciones, ¿sabías? A veces pensaba que era un sueño, pero lo sentía». Facundo le tomó las manos. «No era un sueño, era amor, y el amor siempre encuentra el camino de regreso». A la mañana siguiente, Hugo y Joaquín jugaban en el patio, pateando una pelota. «¿Eres mi hermano ahora?», preguntó Joaquín curioso. Hugo sonrió un poco tímido. «Si tú quieres que lo sea». Joaquín rió. «Sí quiero. Siempre quise tener un hermano». Fátima los observaba desde la ventana conmovida. «Míralos, Facundo. Es como si el tiempo nos hubiera sido devuelto». Él pasó un brazo sobre sus hombros. «El tiempo no regresa, Fátima, pero Dios nos dio algo mejor. Una segunda oportunidad». Esa noche, Facundo entró al cuarto de Joaquín y lo encontró despierto mirando el techo. «¿Hijo?», preguntó. «Sí, papá». Joaquín se giró y preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener. «Ahora vamos a estar juntos para siempre, ¿verdad?». Facundo sonrió, se acercó y le acomodó la cobija. «Para siempre, mi niño. Nunca más dejaré que te aparten de mí». Joaquín sonrió, cerrando los ojos. «Entonces ahora puedo dormir tranquilo». El silencio que siguió fue el sonido de la paz. Fátima observaba desde la puerta y una lágrima escapó de sus ojos. Hugo dormía en la habitación de al lado, con el corazón liviano, sabiendo que había cumplido su propósito. Facundo apagó la luz y antes de salir, miró una última vez a su hijo. «Eres mi milagro, Joaquín». Afuera, el viento soplaba suave y el amanecer comenzaba a pintar el cielo. El dolor se había transformado en promesa y la promesa en fe. En aquella casa sencilla, rodeada de amor y redención, 4 corazones aprendieron que ningún poder, dinero o mentira es más fuerte que la unión de una familia, porque cuando el amor renace, hasta lo imposible se inclina ante él. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.